Bienvenidos a Refresco, el show donde nosotros conocemos a nuestros invitados de una manera más profunda, más amorosa y más desde el corazón. En esta oportunidad tengo dos super invitados, pero antes de que yo los presente, ellos se tienen que presentar. A la una, a las dos y a las tres. Hola a todos, todas y todes, soy Cristian Daniel Egues, soy un activista de la disidencia sexual y soy integrante de una colectiva transfeminista que se llama La Pesada Subversiva. Hiciste 12 segundos, bebé, así que tienes que tomarse el shot. Igual creo que lo hice a propósito, ¿no? Así que soy un alcohólico empedernido. Salud por eso, salud por eso. Salud. Por el lado omito, ¿estamos? Por el lado izquierdo, ya. Hola a todos, soy Jimena Salcer, un personaje raro dentro de una sociedad hipócrita que dice todo lo que quiere sin muchas veces pensarlo tanto, trae muchas cosas buenas, pero todas las cosas que trae siempre las dice desde el corazón, así que así estoy lista para poder hablar. Hiciste 24 segundos, bebé. No puedo con mi alma. Dale el shot, por favor, antes de empezar. Ya con eso nos movemos un poquito y nos relajamos. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama la habilidad de la resiliencia. ¿Ustedes saben lo que es la resiliencia? Porque te escuché por ahí comentando, Cris. Sí, ¿no? La capacidad de resurgir, de levantarse de nuevo, de volver a empezar. Eso es lo que entiendo, digamos, básicamente por el concepto. Totalmente en lo correcto. Yo sé que por lo que nos ha sucedido a todos en la vida, en algún momento hemos tenido que activar esta habilidad en nuestro diario vivir y salir de los lugares a veces oscuros en los que nos toca estar. ¿Cuál ha sido, Jime, tu momento de resiliencia que has tenido que activar para sobrevivir, digamos? Creo que a lo largo de mi vida he tenido muchos episodios de resiliencia, pero el último ha sido uno de los más fuertes e impactantes para mí, que es lidiar con la muerte de un ser querido, en este caso de mi padre. Es realmente un momento que nadie sabe cómo lo va a manejar. Independientemente que sea padre, madre, hijo, pero de un ser tan cercano y de acompañar su muerte, o sea, hasta el último suspiro, como dice, para mí fue realmente una de los momentos más duros, porque yo era la cabeza de mi familia, en esos momentos de mi familia quebrada, y porque sentía una responsabilidad muy grande. Para muchas veces no lo he compartido, pero es cierto que en la pandemia fui yo la que quedé, yo la que tuve COVID y yo traje el COVID a la casa. Entonces, mi psicóloga me dice, no digas que vos lo enfermaste a tu padre, pero sí es algo que tengo en la cabeza de que yo llevé el COVID a mi casa y mi padre termina muriendo. Mi papá iba a morir en algún momento de la vida, pero este tipo de cosas obviamente es algo lo cual yo sentía la responsabilidad total de salvar, sanar y tener bien a mi papá. ¿Qué fue lo que tuviste que cambiar o hacer en tu vida para poder superar todos estos momentos tan difíciles que te tocó vivir? No tenía opción, porque si yo no reaccionaba en esos momentos, quebraba a mi mamá, quebraba a mi hermana, quebraba a mi hija y quebraba a todo el mundo. O sea, dentro de mi casa nunca se había vivido un momento tan fuerte como esto. Entonces había que tomar decisiones, y creo que cuando tenés que tomar decisiones entre la vida y la muerte, no optás por otra cosa más que surgir y sacar lo mejor para que todos estén bien. ¿Cuál ha sido, mencionabas las decisiones, cuál ha sido la decisión más difícil que te ha tocado tomar en ese momento? Cuando me dijeron que tenían que intubar a mi papá y yo tenía que decidir si yo aceptaba o no. Gracias por compartirlo, Bebé. Mencionabas que sentiste culpa en ese momento por lo de tu papá. ¿Cómo superaste o cómo estás manejando esa culpa que no ha sido tu culpa? Volvemos Total. a recalcar, como dijo tu psicóloga. Y como lo dice todo el mundo, porque nadie quiere enfermar a nadie, ¿no? Uno dice de eso, ok, pero ¿cómo lo pudiste sacar o cómo lo estás sacando de tu sistema? Porque tuve un padre maravilloso que conversaba conmigo mucho de la muerte, y él a sus 84 años que tenía en esos momentos me decía, yo sé que en cualquier momento me voy a ir y hay que estar preparado. Él y yo nos sentábamos a hablar de la muerte
y él me preparaba con esto. Entonces, sabía yo de que no podía sentirme culpable porque era algo que se veía venir. Claro. Él me decía, yo siento a la huesuda que me está merodeando en cualquier momento mi hija. Y cuando toque yo no tengo miedo de morirme. Es más, quiero que me entierren así, quiero que hagan esto, quiero que usted se comporte así con su madre. Mi madre, obviamente, cuando había que tocar estos temas, mis hermanos se levantaban de la mesa y se retiraban porque no les gusta. Al ser humano no le gusta hablar de la muerte y parte de la vida es la muerte. Y hay que abrazar la muerte también, porque es una nueva vida. Totalmente. Yo particularmente no le tengo miedo a la muerte. Y he vivido varios episodios que me han tocado aprender a amarla, justamente, aprender a aceptarla y aprender a que esté presente ahí. Cris, ¿vos has tenido algún momento que te haya tocado abrazar a la muerte? Por suerte no. Pero una de las características de las personas que habitamos la periferia cruceña y venimos de un contexto de una clase empobrecida, hay una resiliencia continua en nuestras vidas, en nuestras familias, de precariedad, de marginalidad, de una serie de ausencias, de carencias, y creo que eso es lo que al final, además, ser homosexual en la periferia cruceña me ha servido para forjar un carácter más firme, más duro frente a contextos difíciles. He tenido, digamos, tres episodios que podría, digamos, mencionar, que es el reconocimiento de mi sexualidad habitando un contexto de pobreza y de marginalidad en Santa Cruz, uno. Yo no he tenido madre, no he tenido padre, tengo madre y padre, por supuesto, pero dejé de tenerlos muy temprano. Mi padre fue un padre irresponsable, él vive en Argentina y no lo he visto hace muchísimos años, yo no tengo ni memoria de él. Y mi mamá fue parte de la segunda generación de bolivianas que se fueron a España, ¿no? Esta clásica historia de mujeres bolivianas, de madres bolivianas que se iban a España y dejaban a los hijos en Santa Cruz, en Bolivia, y eso ya hace casi 20 años. Y quizás el tercero es, como no tuve una mamá presente, a mí me crió una tía. Y esa tía le diagnosticaron cáncer, leucemia, hace algunos años, en el año 2011, 2012. Y a pesar de su edad, que la leucemia, los médicos los desahucian a los pacientes que son mayores de edad o que tienen otras patologías de base, pudo curarse, le dieron el alta luego de 7 años y fue una situación absolutamente difícil, no solamente para mí, que yo era mucho más joven, sino para toda mi familia y todo a lo que yo me dedicaba, porque toda la economía mediana o poca que había en mi casa se dedicaba solo a la enfermedad de mi tía. Pero al final, digamos, del tratamiento, uno se da cuenta que todo ha valido la pena, ¿no? Que todos los esfuerzos, aunar fuerzas entre la familia, al final tiene un resultado positivo. Yo creo en la familia, yo creo en el valor de la resiliencia, pero siempre quiero dejar en cuenta esto, ¿no? Para las personas que venimos de un contexto empobrecido y de marginalidad, la resiliencia es un efecto continuo, todo el tiempo. Es algo que uno nace prácticamente con eso, ¿no? Con ese de tener que moverte y superar todo obstáculo porque así te lo presenta la vida. Quería primeramente felicitarte por el trabajo que has realizado en el anterior mes de junio con toda la pesada subversiva. Fantástico lo que has hecho en el Museo del Altillo Beni. Y justamente ese es un temita que quería tocar. La resiliencia que tuvieron ustedes como colectivo para poder enfrentar todos los ataques que recibieron de determinados grupos de la población ignorantes en todo tema. ¿Cómo lo han tomado ustedes y qué fue lo que los impulsó a utilizar esta habilidad? A ver, primero que es una gran pregunta porque no lo habíamos pensado y personalmente no lo había pensado desde ese lugar, porque en el mundo del activismo y quienes hemos decidido, digamos, a dedicarnos a convertir nuestra sexualidad o cualquier otra causa en una bandera de reivindicación o de lucha, muchas veces no tenemos esa lectura más
emocional, más desde el espíritu, más de superar ciertos episodios, y tenemos lecturas más políticas, ¿no? Todo el tiempo estamos obligadas a continuar un personaje rígido que todo el tiempo debe estar preparado para contestar y responder al contexto de violencia, de machismo, de homofobia, etc. Así que no lo había pensado desde ese lugar, pero ahora, digamos, yendo un poco atrás, justamente cuando pasó el ataque a la muestra Revolución Orgullo el año pasado, emocionalmente nos dejó agotados, agotadas a la colectiva, ¿no? Y aún así no estábamos ni a la mitad de la muestra y recibíamos ataques y amenazas todos los días, desde el día 0 hasta el último día que estuvo vigente la exposición, recibíamos una serie de ataques y amedrentamientos, ¿no? Terminado el periodo expositivo, vino una avalancha de reconocimiento, la gente que nos veía todo el tiempo, que lo de la muestra, ¿no? Así que felicidades, porque he visto que por La Paz también estaban felicitando. Había que recibirlo positivamente, todo ese reconocimiento, pero cada vez que nos mencionaban la muestra, era como que se despertaba el trauma, ¿no? Y nos volvíamos a esa depresión como colectiva de haber sufrido el ataque. Hablando de ataques, Jimé, en tu vida, como venís muchos años en la televisión, ¿tenés el recuerdo de algún ataque particular que hayan hecho hacia tu persona, tanto en la tele o en redes o en cualquier otro medio, que hayas creído que te habían acabado? ¿O que te haya afectado de una manera bien significativa? Yo empecé en la vida pública cuando tenía 17 años, cuando fui reina del carnaval. Y... Una de las mejores, por cierto. Ay, gracias. Todo el mundo el que se acuerda, el que se acuerda. ¿Te acordás vos, Cris? Y cuando... Yo no. ¿No te acordás? Era chiquitito. Yo creo que sí, no sé. Sí. Fue hace 21 años atrás. 21 años ya. Sí, 21 años. Wow. Ya. Entonces, dentro de eso, yo era una niña que me invitan a ser reina de un Santa Cruz, y yo empecé a recibir, yo no era Miss, modelo, absolutamente nada, era una chica de su casa que la habían invitado a ser reina de un pueblo donde yo quería y mi papá quería, ¿ok? Entonces yo me animo, pero nunca me imaginé la cantidad de gente que podía darme hate a esa edad. Y un hate que era que yo era una reina gorda, que hacía una niña con las piernas gruesas, llenas de celulitis, bailando encima de un carro. Es más, lo comenté en algún momento que una periodista me preguntó, ¿no te molestan que te digan que estás gorda para ser reina del carnaval? Donde yo con 17 años le respondo, yo no sabía que para ser reina del carnaval tenía que ser 90, 60, 90, lo hubieran llamado a Carla Morón o Verónica Larrié. Si me llamaron a mí es porque algo bueno han encontrado en mí. O sea, eso de defender, y lógicamente ante el público yo no lo mostraba, pero yo sufría en mi casa. Llegaba y lo lloraba y me daba rabia. Pero gracias a eso yo llegaba y decía, van a tener que ver a esta puerca bailando como me dé la gana hasta el piso y aplaudiendo porque soy la reina de este pueblo, carajo. Entonces, eso hice, ¿me entiendes? Y toda mi vida, cuando recibí ataques de hate por la tele, por el ser... ya no, o hijita de papá, esta no va a aguantar en la tele, la hijita de papá, era todo. Entonces, eso me ayudó siempre a ser más perra en la vida. Si yo no hubiera recibido eso, yo creo que no tuviera el carácter que tengo. Entonces, sí, yo creo que cuando te decidís a la vida pública, como dice Cristian, a exponer algo, ya sea tu sexualidad, tu vida, el querer demostrarte, obviamente eso conlleva a que el fulano diga lo que le dé la gana de vos y te lo pueda decir. Ahora más fácil con redes todavía, claro, el de poder hacerlo, pero ahí está uno, digamos que cuando tus convicciones son reales, porque no es que estés luchando solamente por ser bonito, por ser famoso, por hacerte conocido, porque tenés ideales o valores y querés algo más, transformar algo más, no hay nada que te pare, absolutamente nada, ni nadie. Muy bonito eso, muy bonito consejo, ¿no? Cuando tenés las convicciones necesarias y el corazón puesto, claro, en, no hay nada que te pare. Tu corazón, Cris, sabemos que sos un activista constante y está todo el tiempo buscando lo mejor para la comunidad en sí. ¿Dónde está tu corazón en este momento en cuestiones de trabajo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que busca la pesada subversiva en todo este activismo que tiene? La pesada subversiva se organizó a partir de una serie de ausencias que veíamos dentro del propio activismo de la
población LGBTIQ cruceña, ¿no? Las poblaciones no binarias y la reivindicación de corporalidades no hegemónicas era un tema que no estaba instalado dentro de las discusiones feministas, disidentes y de diversidad sexual, y nos juntamos entre una serie de personas y de sujetos que creíamos que no encajábamos en el discurso tradicional LGBT, que creemos, y personalmente creo, muchas veces se reduce y se limita solamente a hablar de amor o de matrimonio igualitario, cuando los temas que atañen a nuestra población van mucho más allá que solo hablar de matrimonio. Y la pesada subversiva se organiza a partir de esa identificación de ausencias, y nosotros trabajamos para esa población, digamos, que disiente con la agenda tradicional LGBT. Lo pongo de ejemplo. No sé si esta palabra va a poder salir en redes sociales, pero nosotros reivindicamos el término marica. Y a todos los hombres, sean homosexuales o no, se les ha dicho maricas alguna vez, y en el contexto cruceño todavía más. Totalmente. Se le dice marica a ese hombre cuando rompe con su rol de macho en la sociedad, cuando no quiere ir al servicio militar obligatorio, cuando no tiene corteja, cuando no le gusta el fútbol, cuando no quiere piropear, entre comillas, que es acoso callejero, a una mujer. Cuando expresa sus sentimientos. Cuando expresa sus sentimientos. En ese contexto se le dice marica a un hombre. ¿Y cómo nosotros no vamos a reivindicar ese término? Nuestra lucha es precisamente por dejar de ser machos, ser maricas. ¿Ser más humanos, dirías? Ser más humanos, tengo otros términos, digamos, para ¿Cuáles son los términos que definen? Dejar de ser machos. Muy bien. ¿Qué pensás, justamente que estamos hablando de ese temita, de la sociedad machista que hay hoy en día en nuestro contexto de Bolivia? No solo Santa Cruz, sino Bolivia en general. Lo que pasa es que el machismo no es más que inseguridad total. Sí. O sea, para mí es igualdad a eso. Entre más machista una sociedad, es más insegura, más acomplejada. Teme de aceptar otras cosas por miedo a cómo sentirse, ¿me entendés? Ya sea experimentar el tener un amigo gay, el salir entre gays, el que tu hija te salga lesbiana, todo este tipo de cosas ya es traído por un pueblo que quiere ser ciudad. Santa Cruz sigue creciendo, pero en cabeza sigue siendo de que se tiene que casar con fulanito, fulanito le tiene que dar la plata para que mantenga, cásese con el macho, que le dé, así haya pagado la madre para el estudio, así la pobre se haya rajado en la universidad, entonces, y él le tiene que dar a ella, si el pobre sintió ganas y ya no le gustó su mujer y quiere estar con hombres, tiene que pensarla y tapar eso el resto de su vida y ser, o sea, vinimos al mundo, a por lo menos una vez en la vida, ¿por qué puta no podemos ser feliz como nos dé la gana? Totalmente. Sin hacerle daño absolutamente a nadie. Y no me digas, ay, es que le vas a hacer daño a tu mamá, es que le vas a hacer... Querida, tu madre ya vivió su vida, tu tío ya vivió su vida. Cada quien decide cómo construye su futuro y su vida. El día en que uno se vaya de este mundo, tiene que quedar inscrito, fui feliz porque hice lo que quise sin hacerle daño a nadie, porque me fui fiel a mí mismo. Totalmente. Eso. Vos has sido, o bueno, sos en realidad un referente como mujer empoderada, porque vos siempre tuviste este discurso de... A mí nadie me va a mantener porque yo soy quien soy y yo la gano porque yo la gano. ¿Cuál ha sido un episodio de tu vida que te ha tocado ser esa mujer empoderada o cómo ha tenido que salir esa mujer empoderada dentro de la resiliencia? En mi divorcio, cuando mi familia, mi padre que en paz descanse y mi madre, me dijeron que si yo me divorciaba y peor aún, si había decidido estar con una pareja más joven, me olvidaba de mi familia. Y que qué iba a hacer yo con mi hija sola en el mundo. Pues le dije, hasta luego familia, le dije, yo voy a hacer mi vida, mi destino y puedo ser mejor todavía sola yo y mi hija. O sea, si antes me iba bien o era famosita, voy a ser más todavía. Y mi madre me decía, ay, mis amigas, ¿qué están diciendo de vos? Una barbaridad que salís con un muchachito y todo. Las viejas de mierda, les encantaría a ellas hacer en la vida lo que yo voy a hacer. Totalmente. Y me va a ir mejor a mi mamá y me fue mejor. Y ahora me envidian, hijo. Me ven más joven, me ven más libre. ¿Sabes por qué? Porque soy libre de espíritu. No tengo ataduras.
no tengo esa malicia, respeto al vecino a que sea lo que él quiera, siempre y cuando no tengas que atentar contra la vida de alguien, dañar a alguien, creer que tu verdad es absoluta tampoco. La única verdad absoluta es para vos mismo, Totalmente. lo que vos te convenzás. Entonces, creo de que ahí yo me convertí en una mujer, ojo, ¿no? Hay maridos de amigas que no los dejan estar conmigo todavía. O que ¿Qué? cuando hablan de divorcio, le dicen, eso te está metiendo a Jimena Salcer. ¿Por qué? Porque me ven como ese referente liberal de la vida o qué sé yo. ¿No es por qué? Porque son hombres inseguros. Porque son hombres inseguros machistas. Porque no pueden ver de que una mujer pueda Ser exitosa, puede estar sola dependiendo Puede ser de ella libre. únicamente. puede ser libre, Puede ser libre. sin ataduras, sin complejos, sin miedos. Sin miedos. La mujer tiene mucho miedo. Las personas tienen mucho miedo en esta sociedad. Totalmente. Porque tenés miedo que te va a decir tu vecino si me comporto, si me siento así, si digo esto otro. No, no hay que tener miedo. Y te cuento que justamente el miedo no necesariamente viene de la sociedad, no solamente es la sociedad heteronormativa. También sucede mucho en todo lo que es el colectivo, de que hay mucho machismo dentro del colectivo. No sé si te ha pasado de que te has encontrado con situaciones que debes decir, brother, esto es machismo absoluto. Esa fue una de las razones por la que inventamos el colectivo, ¿no? La Pesada Subversiva, porque teníamos una mirada crítica con todas las expresiones de violencia y de machismo dentro de los movimientos LGBT, de la población LGBT en sí. Pero tiene que ver, debemos entender la violencia que se manifiesta en las personas LGBT de otra manera que la entendemos de la sociedad en general, ¿no? La población LGBT vive en un contexto de clandestinidad y de escondite en lo oculto en Bolivia. No tenemos derechos reconocidos, las parejas del mismo sexo, de dos varones, suelen ser parejas muy violentas. La policía se niega a recibir la denuncia de esa violencia, o los chicos lo callan por miedo a la reacción homofóbica de las propias instituciones. Entonces, hay una violencia que hay que cuestionarla al interior de la población LGBT, pero hay que entender el por qué se manifiesta de esa manera y por qué no avanzamos en ese tema. Porque vivimos en un país con unas instituciones terriblemente, tiránicamente homofóbicas. ¿Cuáles crees que fuesen las acciones necesarias para poder avanzar en este tema y darle un cambio? Yo creo que primero debemos trabajar en que la violencia debe ser un tema de militancia en la población LGBT, y muchos movimientos y organizaciones de diversidad sexual rechazan hablar de este tema. Eso primero. Segundo, creo que hay leyes que se han reconocido, que están vigentes en Bolivia, no funcionan, son un insulto, son leyes fofas, son mal construidas, están mal escritas, no funcionan. Hicieron la ley por hacer, para decir ya. Exacto, tenemos un Comité Nacional contra toda forma de discriminación que no funciona. Nosotros lo hemos aprendido que todo eso no sirve, precisamente por lo que nos pasó el año pasado. Totalmente. ¿No? Debemos luchar para que esas instituciones funcionen, porque además funcionan con dinero público, que es el dinero de todos, ¿no? Y hay una serie de funcionarios públicos que trabajan en esas instituciones, pero no vemos ningún resultado. Mencionabas el tema de la violencia justamente. No sé si alguna vez te ha tocado un episodio de violencia que hayas vivido, Jimé. Claro. O de personas allegadas tuyas que hayan vivido violencia. La violencia psicológica, efectivamente, viví dentro de relaciones. O sea, si yo me pongo a pensar desde pequeña, desde cuando uno está con sus primeros cortejos, con todo esto, llegas a recibir ese tipo de violencia psicológica, de te vas a ver una puta, si te pones esto, ¿por qué haces esto? En algún momento tenía un novio que me decía que ¿por qué hablaba tan fuerte, tan alto? ¿Por qué mi timbre de voz era tan alto? O cuando estabas caminando, ¿me entendés? No, pero eso yo no lo vivo sola. Te cuento de que existen miles de mujeres que pasan por eso. No, que claro, los maridos son los que dicen cómo se visten. De llegar a una tienda y que en la tienda de ropa digan, ¡ay! Está saliendo con fulano de tal, no la deja ponerse más que con manga.
O sea, estamos hablando del año 2023, ¿me entendés? Cosas así suceden. ¿Te imaginas eso? El tener que vestirte, el cómo te comportás, el cómo hablas. En sí, obviamente, imagínate cómo le fue al pobre desgraciado que intentó ejercer violencia psicológica conmigo. ¿Qué hiciste? No puede. Story time. Story time. No, nada. Responder igual, que no lo aconsejo ahora. Responder igual, y eso llevaba a una pelea, escándalo, imagínate a dónde. Exacto, con mi boca, y también no paraba. Que ahora aprendí a madurar eso también. Entonces ya lo recibís de otra manera y sabés cómo volcársela y hacerlo quedar como imbécil, digamos, ¿no? Si es que recibís en algún momento un tipo de violencia así. Entonces, sí, episodios de violencia física, gracias a Dios, no. Pero lo veo latente en mujeres todo el tiempo, ¿me entendés? Que son me escriben, Luan, y me dicen, por usted estoy encerrada en mi baño, escribiéndole porque me animo a decir de que me quiero divorciar de mi marido, que me pega, me viola y lo tengo que aguantar. Y uno eso, decir, gracias a usted, Jimena, sé que voy a poder salir de esto, ¿me entendés? Entonces, el uno tener esa responsabilidad de poder ayudarla, encaminarla, pero que no la terminen matando, ¿me entendés? O sea, es bien difícil y es algo real que se vive todo el tiempo, mujeres callando, mujeres viviendo ese tipo de realidad de matrimonio, de relaciones perfectas para el Instagram o el Facebook, ¿me entendés? De familias perfectas, y la realidad es totalmente otra. ¿Qué consejos tenés para estas personas que están viviendo una realidad tan dolorosa como la que acabas de mencionar? El buscar, el no callar, no, a ver, de forma inteligente, no te vayas en contra de tu enemigo, porque efectivamente te das cuenta de que el problema radica ahí, de que psicológicamente no está estable para que vos vayas a responderle cualquier cosa. Busca a alguien, a una amiga, a una compañera, a alguien que tenga confianza. Ya el que acudan a mí ya quiere decir de que se está dando cuenta de que algo no es normal y es muy bueno. Entonces yo siempre pido ayuda psicológica, porque ahora, en estos tiempos, en realidad siempre, el psicólogo te ayuda mucho. Muchísimo. Y eso es un tabú. Voy a hacer un pequeño cortecito, ahí voy a interrumpirte. Ese es un tabú que se sigue manejando hasta el día de hoy, el de buscar ayuda psicológica, ayuda para la mente. Yo siempre lo digo, hay doctores para los dientes, que son los dentistas, hay doctores para el cuerpo, que son los doctores en general, y también hay doctores para la cabeza. Tenemos que dejar de estigmatizar, creo yo, el tema de decir, ay, estoy en terapia, ay, estoy buscando ayuda psicológica, porque ya la gente empieza a decir, ah, no, pero él está loco, cuando en realidad no es eso. Se trata de cuidarse, cuidar de uno mismo y cuidarse alrededor de las personas, porque a veces uno está en ambientes tóxicos que no se da cuenta. Entonces, el momento de empezar a cuidarte de vos, de tu cabeza, de todo tu general, te vas a ir dando cuenta de todo lo que está pasando. Entonces, es algo para mí fundamental el cuidar de tu cabeza. Y creo que alguien así puede hablarte de una manera neutral, porque muchas veces uno se va donde el familiar, se van y comentan, el familiar termina metiendo la pata, o termina uno alejándose porque vuelven de nuevo con el marido y el marido ya les prohíbe estar con esa persona y están aún más perdidas, ¿me entendés? Entonces, es importante buscar una persona neutral en este tema para que te pueda ayudar y salir de eso. Salir de eso, porque la violencia termina en muerte. Termina, sí. ¿Te ha tocado vivir algún tipo de violencia así de fuerte a vos, Cris? Quizás como individuo. Sí, al principio de mis vivencias sexuales y sentimentales, que yo empecé a los 17 años a salir con chicos, me di cuenta de lo hostil que era el mundo gay clandestino del que estaba hablando, ¿no? Y la manipulación, la presencia de violencia, y además siendo uno tan joven es objeto de deseo de otros homosexuales mayores que ya tienen experiencia y que fácilmente, digamos, se posicionan en un lugar de poder y de control sobre los chicos. Me di cuenta de eso y renuncié a empezar mi vida afectiva y sexual. Me metí en mi casa a estudiar y a formarme en teoría feminista y de derechos humanos, y retomé mi vida mi vida afectiva a los 20 años, cuando ya tenía cierta información sobre lo que yo quería para mi vida. Entonces, he tenido, por suerte, relaciones amorosas muy lindas,
en el que he podido llegar a ciertos consensos que nos han hecho construir relaciones no tóxicas, no invasivas, no dañinas. Todas las historias de amor que he vivido las reivindico y son una base para seguir encontrando un lugar seguro para amar, para dar y recibir placer, para vivir libremente mi sexualidad y mis sentimientos, ¿no? ¿Cómo mencionabas que te diste cuenta a los 17 años de este tipo de manipulación que ejercían las personas mayores dentro del colectivo a personas menores? ¿Cómo te diste cuenta de esto? Porque yo lo vivía, pues. Entonces yo salía con un chico. Santa Cruz es súper interesante analizar cuál es la sexualidad de Santa Cruz, deberíamos preguntarnos. Si hacemos un tour por los restaurantes del centro, muchos de los meseros son homosexuales, son gays. Y son chicos que son pobres, que salen de su casa escapando de la homofobia o que vienen de otros pueblos escapando de la homofobia y para sobrevivir tienen que trabajar, ¿no? Y una de las cosas que hacen, que suelen hacer, es tener muchos amantes, ¿no? La vida clandestina, homosexual que vivimos en este país no crea el contexto para que tengamos relaciones sólidas. Y claro, a esa edad, uno con la idea del amor romántico para siempre, que te tienen que amar, y la fidelidad y la monogamia. Ay, no, el algodón de azúcar. Entonces, que todo el mundo cree. Empezás a vivir tus primeras experiencias y te das cuenta que eso es mentira y que todo el discurso amoroso que te han dicho es pura manipulación, ¿no? Y vienen usualmente de homosexuales mayores con otros chicos menores a ellos, ¿no? Los cuales pueden ejercer este papel de poder, por así decirlo, sí. ¿No es cierto? Jimé, ya para ir terminando este primer sector, ¿qué consejo les darías a las personas que se encuentran en una situación en las cuales tienen que ser resilientes? Que la vida nos apareció para poder darnos cuenta de que podemos sobrellevar todo, que dejemos de tomar el papel de víctima. Siempre yo veo que mucho se utiliza, y con ese falso discurso de nos sentimos discriminados, que lo ocupan quienes no deben ocuparlo muchas veces, que son víctimas de esto. No nos victimicemos, tenemos que darnos cuenta de que somos capaces de cambiar nuestro destino y nuestra verdad. Todos, en todo momento, vos podés cambiar tu vida. El camino a donde estabas llevando, por más de que sintás de que estás solo, por más de que sintás de que nadie te apoya, es simplemente tú encajarte en tu idea, darte cuenta y tirarle para adelante no sin miedo. Voy a corregir porque dije hace rato de tener miedo. Hay que tener miedo, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que animarse a cambiar su vida y su destino, porque todos, el pobre, el rico, todo el mundo ya tiene problemas, y graves, y historias graves para contar en su vida, pero que está en uno en cómo cambiamos esa historia para mejorar y tener una vida. Siempre, y vuelvo a decirlo, siéndote fiel a vos mismo. Totalmente. Detrás del miedo suceden cosas maravillosas, como dice. Cris, ¿consejo que querrás dar antes de cerrar? Bueno, primero quiero reivindicar la figura de las mujeres dentro de la vida homosexual y dentro de mi vida también, ¿no? Las mujeres y las maricas hemos sido históricamente aliados, aliadas, solidarios, solidarias entre nosotras y nosotros. Siempre vemos a la mariquita del colegio con su grupito de amigas y debemos reivindicar eso. Las mujeres que tenemos cerca, en mi caso mis tías, mi abuela, mi mamá desde la distancia, que ha sido absolutamente comprensiva conmigo, aunque no siempre está de acuerdo con mis ideas políticas y mis activismos irreverentes, y aún así, yo creo que tomar el valor de la amistad y la solidaridad entre mujeres y maricas nos hará crecer como personas, como movimiento y con todos los retos que tengamos en nuestra vida, ¿no? En las luchas y en todo lo que en nuestra vida nos pone una dificultad, se puede superar con amistad y con amor entre maricas y mujeres.
Totalmente de acuerdo, Cris, porque siempre está, como vos mencionás, el mariquita con la mejor amiga que está ahí al lado de él, apoyando, o siendo la fuente de energía. ¿Sabes qué? Déjame que te corte ahora yo, porque algo me llamó la atención dentro de mi nueva relación con mi esposo, que es 8 años menor que yo. Claro, yo vengo de una generación, estamos hablando de 39 años, casi 40, mi amor, aunque no lo parezca, donde sí, era el gay amigo de las mujeres. Cuando conozco a Oscar, conozco al gay del grupo de la comparsa siendo hombre. Y respetado y querido por sus amigos. Entonces, eso me gusta. Me gustó que ya la sociedad, el grupo de Oscar, la generación que viene abajo mío, ya no es solamente mejor amigo, ya tu mejor amigo no es el que el marica, el gay, está con las mujeres, sino también está con los hombres. ¿Sí? Yo quisiera aportar ahí porque es buenísimo lo que está diciendo Jimena. Es algo que no se ve usualmente. La configuración de otra masculinidad. Necesitamos repensar la hombría. Y quizás ese es un ejemplo concreto. Si sigue contando sería genial. Claro. Entonces, el conocerlo dentro del grupo a los gays, ver que para un Oscar, ustedes saben de que uno de mis mejores amigos son Papingo Maminga. Somos familia con Oscar y ellos, nos sentíamos el matrimonio, era yo Papingo, Maminga y Tota, ¿me entendés? Más mi hija, ahí éramos el matrimonio perfecto, toda la gran familia feliz. Y el sentir todo eso y sea tan normal para mí, para Oscar, para sus amigos, para él, para su grupo, para su entorno, que los amigos llamen a mis amigos gay y que todo sea igual, es muy liberador. Es decir, al fin, esto es la sociedad que yo quiero. Este es el mundo que quiero que mi hija crezca, el mundo en que tenemos que a los niños tenerlo, normalizar. Que cada quien haga en su vida lo que quiera, pero todos respetamos. Lo que quiera. Mi amor, ahora habrá que preguntarse por qué no son tan visibles esas otras masculinidades. Totalmente. Y esos otros formatos de hombría más sensibles, más empáticos, más solidarios con las personas. ¿Por qué crees vos que se da esta figura de no tanta visibilidad? Primero porque no es un tema que está instalado, ¿no? No es algo que se discute. No es algo que se discuta, no es algo que se reflexione mucho, ni siquiera en las instituciones educativas. Ser hombre es jugar al fútbol y aporrearte con tus compañeros. Y segundo, porque yo creo que hay una represión del propio mundo masculino, ¿no? La masculinidad, la hombría es la membresía a pertenecer al mundo de los hombres y todavía, aunque tenemos estas luces, ¿no? Como las que cuenta Jimena, pero todavía la hombría se entiende como el hombre varonil, el hombre firme, el hombre macho, autoritario, controlador. Y creo que, aunque yo he sido socializado y criado como un hombre, creo que el reto para quienes nos ha tocado ser asignados como hombres y quienes nos identifican como hombres, es renunciar al mandato de masculinidad, al mandato de machismo, ¿no? Muchas gracias, chicos, por este primer sector. No se calienten, tómense un Sprite. Nos vemos en el segundo sector.